A las 14:23 de la tarde del 1 de mayo de 1943, el artillero de la torreta ventral Maynard Harrison Smith se agazapaba en la parte inferior del fuselaje del B-17F con número de serie 42-29649, nombre en clave Elsewhere, en algún lugar sobre el Golfo de Vizcaya a 23.000 pies de altura. Tenía 22 años. Era el hijo de un asesor fiscal de Caro, Michigan. Esta era su primera misión de combate. El interfono chirrió. Luego se quedó mudo. Fuera del fuselaje, aproximadamente 15 Focke-Wulf 190 iniciaban sus pasadas de ataque. No eran Ceros, sino cazas alemanes. Rápidos, armados con cañones de 20 milímetros y pilotados por veteranos del Frente Oriental. Smith había disparado sus armas en entrenamiento exactamente 2 veces. En toda su vida jamás había visto un avión enemigo. En los siguientes 90 minutos, 2 miembros de su tripulación morirían. La sección de cola estaría envuelta en llamas. El sistema de oxígeno sería destruido. La radio desaparecería. El sistema hidráulico quedaría destrozado y Maynard Smith, ayudante de cocina, soldado raso sometido a consejo de guerra y novato en su primera misión, sería el último hombre en pie entre su avión y la destrucción total. Ganaría la medalla de honor. Lo haría solo. Y nadie le creería durante 3 días. Se suponía que Maynard Harrison Smith no debía estar en las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. De hecho, no se suponía que debía estar en ninguna rama militar. En 1942 tenía 21 años. Estaba recién divorciado, se había retrasado en los pagos de la pensión alimenticia y encadenaba varios trabajos temporales en Caro, Michigan. La junta de reclutamiento lo alcanzó en noviembre de aquel año. Se presentó para su incorporación con una maleta y una queja. No había empacado suficiente ropa y quería volver a casa. El ejército lo destinó al 306º Grupo de Bombardeo, Escuadrón de Bombardeo 423, con base en Thurleigh, Inglaterra. Su función, artillero de la torreta ventral en un Boeing B-17 Flying Fortress. La torreta ventral era una esfera de vidrio y metal de 44 pulgadas de diámetro montada bajo el fuselaje del B-17. El artillero subía, se llevaba las rodillas al pecho y sellaba la escotilla sobre él. No podía llevar paracaídas dentro de la torreta. Si el avión perdía potencia, la torreta no podía retraerse. El artillero quedaría atrapado bajo el fuselaje al impactar contra el suelo. El B-17 Flying Fortress llevaba una tripulación de 10 hombres, piloto, copiloto, bombardero, navegante, operador de radio y 5 artilleros. El 306º Grupo de Bombardeo estaba en combate desde octubre de 1942. Para mayo de 1943 ya habían perdido 35 aviones y cientos de hombres. La octava Fuerza Aérea realizaba incursiones de bombardeo de precisión a la luz del día contra objetivos industriales alemanes. La teoría era que el armamento defensivo del B-17, 13 ametralladoras de calibre .50, permitiría a las formaciones abrirse paso hasta el objetivo y regresar sin escolta de cazas. La teoría resultó cara. En algunas misiones, las tasas de pérdida superaban el 25%. 1 de mayo de 1943. El objetivo eran los búnkeres de submarinos en Saint-Nazaire, Francia. La tripulación de Smith fue asignada para volar como parte de la formación del 306º. Esta sería la primera misión de Smith. Su piloto, el primer teniente Louis Johnson, tenía experiencia. Su navegante, el segundo teniente Robert Folliard, había volado en 6 misiones. Su operador de radio, el sargento Attempt Trippett, estaba con el grupo desde octubre. Smith era el recién llegado. Nadie esperaba que hiciera mucho más que quedarse en su torreta y disparar cuando se le ordenara. La formación cruzó el Canal de la Mancha a las 9:15. 59 B-17 de múltiples grupos volaban en formaciones cerradas de caja de combate, escalonadas entre los 22.000 y 24.000 pies. La temperatura exterior era de 40 grados bajo cero. Dentro de la torreta ventral, Smith podía ver el Atlántico gris debajo y las estelas de condensación de la formación arriba. Su interfono funcionaba. Sus armas estaban cargadas. Aún no las había disparado.
La red de radares alemanes rastreó la formación desde el momento en que cruzó la costa francesa. La Jagdgeschwader II y la Jagdgeschwader 26, las dos alas de caza de élite de la Luftwaffe que defendían la Francia ocupada, hicieron despegar sus Focke-Wulf 190 desde bases a lo largo de la costa atlántica. El FW-190 era el mejor caza alemán en Europa Occidental en 1943. Era 140 millas por hora, más rápido que el B-17. Sus 4 cañones de 20 milímetros y sus 2 ametralladoras de 7,92 milímetros podían destruir un B-17 en una sola pasada si el piloto colocaba bien su ráfaga. Los pilotos de caza alemanes sabían exactamente cómo colocarlas. La formación llegó a Saint-Nazaire aproximadamente a las 14:05. El bombardeo se desarrolló según lo previsto. Bombas fuera. La formación viró para volver a casa. Fue entonces cuando los cazas los alcanzaron. El ataque vino desde el sector frontal. Desde arriba, Thiel lanzándose a través de la formación a velocidades de cierre superiores a las 500 millas por hora. Smith, en la torreta ventral, no podía enfrentarse a los atacantes que se aproximaban desde las 12 en punto, arriba. Su campo de tiro era el hemisferio inferior, todo lo que estuviera por debajo y a los lados del avión. Escuchó los impactos de 20 milímetros antes de ver nada. El sonido era como el de un martillo golpeando un barril de petróleo. Repetido, rápido, cada vez más cerca. La primera ráfaga desgarró la sección de cola del avión de Smith a las 14:23. El artillero de cola, el sargento Joseph Bukacek, fue alcanzado. Se arrastró hacia adelante, fuera de su posición, sangrando. Llegó a la sección de la cintura y les dijo a los 2 artilleros laterales, el sargento Robert Folliard y el sargento William Fahrenhold, que no podía continuar. Luego se desmayó. La cola estaba ahora indefensa. El segundo ataque llegó 30 segundos después. Otro FW-190 realizó una pasada desde el sector trasero. Con el artillero de cola en silencio, el piloto alemán pudo acercarse sin recibir fuego. Su ráfaga entró en la sección de cola e inició un incendio. El líquido hidráulico se prendió. Las llamas se extendieron por el interior del fuselaje. La parte trasera del avión ardía. Smith, en la torreta ventral, no escuchó nada de esto. Su interfono había sido cortado por el fuego de los cañones. Sabía que el avión estaba recibiendo impactos. Podía sentir los golpes a través del revestimiento de aluminio. Giraba su torreta a la izquierda y derecha, disparando a cualquier caza que entrara en su campo de visión. No tenía forma de saber que, detrás de él, su avión empezaba a morir. El operador de radio, el sargento Trippett, abrió la escotilla de la torreta ventral desde arriba, miró a Smith. La expresión de su rostro se lo dijo todo. Trippett articuló 3 palabras sin sonido. El avión arde. Luego Trippett se movió hacia atrás para combatir el fuego con un extintor de mano. Recibió un disparo en la espalda en su segunda pasada por el fuselaje. Cayó. No volvió a levantarse. 2 artilleros de cintura saltaron en paracaídas. Habían visto el fuego, concluyeron que el avión estaba perdido y saltaron. No se les ordenó saltar. No había sonado la campana de evacuación. Miraron las llamas, miraron las ventanas laterales abiertas y tomaron su decisión. Sobrevivieron a la guerra como prisioneros de los alemanes. Tenían 19 y 20 años. Smith nunca los culpó. Maynard Smith salió de la torreta ventral. El fuselaje a su alrededor era un caos. El sargento Trippett estaba en el suelo. El artillero de cola estaba inconsciente. Los 2 artilleros de cintura se habían ido. El humo llenaba la sección trasera. A través de las ventanas laterales abiertas, el Golfo de Vizcaya era visible 23.000 pies más abajo. La temperatura dentro del fuselaje caía en picado mientras el fuego consumía el oxígeno circundante y el aire gélido rugía a través de los agujeros en el revestimiento. Smith tomó una decisión que la Fuerza Aérea tardaría 3 días en verificar. Decidió no saltar. Cogió el extintor portátil. Se movió hacia atrás a través del humo, hacia el fuego de la cola. Accionó el extintor. El fuego disminuyó pero no se apagó. Fue hacia adelante, agarró otro extintor. Volvió atrás, disparó, el fuego disminuyó aún más. Los FW-190
seguían atacando. Smith estaba solo en la sección de la cintura, sin nadie en las ametralladoras. Se movió a la ametralladora lateral derecha, disparó una ráfaga a un caza que pasaba. Se movió a la ametralladora izquierda, disparó otra ráfaga, volvió al fuego, extinguió más llamas, regresó a las armas. Así estuvo durante 90 minutos. El esfuerzo físico fue extraordinario. Las ametralladoras de calibre .50 de los laterales pesaban 61 libras cada una. Moverlas requería toda la fuerza del torso. Las cajas de munición pesaban 22 libras cada una. Los extintores pesaban 15 libras. Smith se desplazaba entre 3 posiciones: ametralladora derecha, ametralladora izquierda, fuego, vistiendo su traje de vuelo forrado de lana, su máscara de oxígeno y su chaleco antibalas. La temperatura interior era de aproximadamente 20 grados bajo cero. Respiraba oxígeno puro de una botella portátil porque el sistema de oxígeno del avión había sido destruido. En algún momento de esos 90 minutos, Smith arrojó cajas de munición ardiendo por las ventanas laterales. Las cajas estaban estallando por el calor. Si detonaban dentro del avión, destruirían lo que quedaba de la estructura del fuselaje. Smith las agarró con sus manos enguantadas y las lanzó fuera. Más tarde diría que no pensó en lo que estaba haciendo. Dijo que sus manos simplemente lo hicieron. También atendió al artillero de cola inconsciente, el sargento Bukacek, lo mejor que pudo. Lo alejó del fuego, comprobó sus heridas, lo cubrió con un trozo de tela arrancado de una bolsa de suministros. Bukacek sobrevivió a la guerra. Los pilotos de los Focke-Wulf 190 que atacaban el avión de Smith sabían que estaba lisiado. Y podían ver el humo. Podían ver los agujeros en el fuselaje. La doctrina estándar de caza alemana dictaba el ataque persistente sobre bombarderos dañados. Seguirlos hasta que cayeran o fueran abandonados por su formación. La formación no había abandonado al avión de Smith. El primer teniente Johnson, en la cabina, seguía volando. No tenía sistema hidráulico, no tenía radio, no tenía información sobre lo que ocurría atrás. Podía ver el humo por su visión periférica. Siguió volando hacia Inglaterra. Los FW-190 realizaron pasadas repetidas. Cada vez que entraban por el sector trasero, esperaban encontrar un avión indefenso. Cada vez, Smith estaba en una de las ametralladoras laterales. Disparaba. Su puntería no era excepcional. No era un artillero aéreo entrenado en ningún sentido real, pero estaba disparando. Y los pilotos alemanes entendían las matemáticas del riesgo. Un bombardero lisiado que devuelve el fuego cuesta más de derribar que uno que no lo hace. Desviaron su atención hacia otros objetivos. A las 15:30 los ataques de los cazas disminuyeron. La formación estaba sobre el Golfo de Vizcaya. Los FW-190 habían llegado al límite de su combustible. Rompieron el contacto y viraron hacia Francia. El avión de Smith seguía volando. El fuego en la cola se había apagado. El artillero de cola estaba vivo. Smith seguía en pie. Johnson llevó el avión a través de la costa inglesa a baja altitud. El sistema hidráulico se había ido. Sin frenos, sin flaps, llamó por radio. La radio de la cabina era independiente del sistema destruido del fuselaje y declaró una emergencia. El aeródromo de Davidstow Moor en Cornualles despejó la pista. Johnson realizó un aterrizaje con el tren fuera y sin frenos, utilizando toda la longitud de la pista y la zona de parada de hierba más allá. El avión se detuvo, no se quemó, no se partió. Los equipos de tierra que llegaron al avión contaron 3.500 agujeros en el fuselaje. Esta cifra, citada en múltiples informes oficiales, representa uno de los B-17 más dañados que regresaron de una misión en toda la campaña aérea europea. El oficial de mantenimiento del 306º Grupo de Bombardeo describió la sección de cola como algo que se mantenía unido, esencialmente, por el armazón interno de aluminio. El revestimiento había desaparecido en varias secciones. Los cables de control habían sido atravesados en 2 lugares y reparados, aparentemente en vuelo por alguien de quien nadie podía dar cuenta. Investigaciones posteriores sugirieron que Smith pudo haber improvisado la conexión de los cables usando alambre de una caja de munición. Smith no recordaba claramente haberlo hecho. Dijo que recordaba haber visto los cables y pensar que debían estar conectados. El sargento Trippett fue sacado del avión en camilla. Sobrevivió.
El sargento Bukacek fue sacado inconsciente. Sobrevivió. Los 2 artilleros de cintura que habían saltado estaban bajo custodia alemana, estaban vivos. Smith bajó del avión. Un operario de tierra le preguntó qué había pasado allá atrás. Smith dijo que no estaba seguro. Lo llevaron a la enfermería de la base para un examen. No tenía heridas, no tenía congelación. Había estado operando a 20 grados bajo cero durante 90 minutos mientras luchaba físicamente contra un incendio y manejaba 2 ametralladoras pesadas y no presentaba lesiones. El oficial médico escribió en su informe: el paciente parece físicamente inalterado. Estado mental, tranquilo. Solicitó comida. El relato de la tripulación sobre lo que Smith había hecho en el fuselaje tardó 3 días en recopilarse. Johnson no lo había visto. El navegante no lo había visto. El bombardero no lo había visto. Los únicos testigos eran Trippett, que estaba hospitalizado, y Bukacek, que había estado inconsciente la mayor parte del tiempo. Cuando las declaraciones fueron reunidas y revisadas por el oficial al mando del 306º Grupo de Bombardeo, el coronel Charles Overacker, este envió una recomendación al cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea. La recomendación describía las acciones de Smith con el lenguaje militar estándar de tales documentos: deliberadas, precisas, cronológicas. Pero incluso en ese lenguaje, los actos descritos eran extraordinarios. El 15 de julio de 1943, en una ceremonia en el aeródromo de Thurley, el secretario de guerra Henry Stimson entregó la medalla de honor al sargento de Estado Mayor Maynard Harrison Smith. Fue la primera medalla de honor otorgada a un soldado raso de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Smith había sido ascendido de soldado raso a sargento de Estado Mayor en las semanas intermedias, el ascenso más rápido en la historia del 306º Grupo de Bombardeo. A la ceremonia asistió todo el personal del 306º. Periodistas de Associated Press y del Stars and Stripes estuvieron presentes, se tomaron fotografías. Smith se mantuvo firme en su uniforme de gala y recibió la medalla de manos de Stimson. Después, alguien le preguntó qué pensaba cuando decidió no saltar. Smith dijo que lo pensó. Dijo que el avión seguía volando y supuso que más valía quedarse en él. La historia de Maynard Smith no termina en la ceremonia. Siguió volando misiones con el 306º. Voló un total de 5 misiones de combate durante su paso por el grupo. Sus relaciones con su tripulación y sus superiores siguieron siendo complicadas. Fue descrito en múltiples informes de aptitud como difícil, insubordinado y poco fiable cuando no estaba en combate. Fue degradado al menos una vez más después de recibir la medalla. Fue asignado al servicio de cocina en múltiples ocasiones. El oficial de operaciones del 306º, en una carta privada escrita después de la guerra, describió a Smith como el soldado más contradictorio que jamás había conocido. En el aire era extraordinario, y en tierra era un problema disciplinario constante. La medalla no cambió ninguna de esas 2 cosas. Smith parecía considerar la medalla como un asunto administrativo. La llevaba cuando se requería. No hablaba de la misión, a menos que se le preguntara específicamente. Voló su última misión de combate en agosto de 1943. Fue enviado de vuelta a los Estados Unidos y asignado a una serie de roles de entrenamiento y administrativos. Nunca fue enviado de nuevo al combate. Las Fuerzas Aéreas del Ejército, tras haberle dado a un hombre la medalla de honor, aparentemente decidieron que ya era suficiente riesgo para una sola persona. Fue licenciado en 1945. Regresó a Michigan. Trabajó como contador. Murió en mayo de 1984 a la edad de 63 años. Los registros oficiales de la misión del 1 de mayo de 1943 confirman lo siguiente: el 306º Grupo de Bombardeo perdió 4 aviones aquel día. 40 hombres no regresaron. Las unidades de caza alemanas implicadas afirmaron haber destruido 17 B-17, una cifra coherente con su patrón de reivindicaciones exageradas bajo el caos del combate aéreo. El número real fue de 4. El avión de Smith, el B-17 F-42-2-9-6-49, fue reparado y volvió al servicio.
Voló misiones adicionales con otras tripulaciones, su historia posterior no consta en los documentos que han sobrevivido. Fue uno de los miles de B-17 que los Estados Unidos produjeron a un ritmo de uno cada 60 minutos, en la planta de Boeing, en Seattle, durante los años de máxima producción de 1943 y 1944. El avión era reemplazable, la tripulación no. Los pilotos de los Focke-Wulf 190 que atacaron el avión de Smith aquella tarde operaban al límite absoluto de su radio de combate. Habían estado volando misiones de interceptación desde el amanecer. Para cuando rompieron el contacto y viraron hacia Francia, llevaban más de 3 horas en el aire. Varios de ellos no regresaron. Los registros alemanes de la Jagdgeschwader 2 y la Jagdgeschwader 26 del 1 de mayo de 1943 enumeran 3 aviones que no regresaron de las operaciones sobre el Golfo de Vizcaya. Si alguna de esas pérdidas fue causada por Smith, es algo que los registros supervivientes no establecen. Lo que sí está establecido es más simple y más importante que cualquier recuento de derribos. Un avión lisiado con la radio muerta, la cola ardiendo. Sin sistema hidráulico y con un artillero de cola inconsciente, regresó a Inglaterra porque un hombre se negó a tomar la decisión racional. La decisión racional era saltar. La decisión racional era dejar que el fuego ardiera y alejarse del avión antes de que se partiera. Smith sabía cuál era la decisión racional. Tomó una diferente. Hay una nota a pie de página en la historia de Maynard Smith que casi no aparece en las historias oficiales. El día de su ceremonia de la Medalla de Honor, el 15 de julio de 1943, Smith estaba asignado al servicio de cocina, KP, el término militar para la limpieza y tareas de cocina. Estaba pelando patatas cuando un ordenanza vino a decirle que el secretario de guerra había llegado para la ceremonia. Smith se limpió las manos. Se puso su uniforme de gala y caminó hacia el campo de desfile para recibir la más alta condecoración militar que otorgan los Estados Unidos. Luego regresó a la cocina y terminó su tarea. Las patatas tenían que estar listas antes de la cena. Maynard Smith voló 5 misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Pasó 90 minutos solo en un avión ardiendo a 23.000 pies, combatiendo un incendio con 2 manos y manejando 2 ametralladoras con esas mismas 2 manos, mientras 15 cazas enemigos realizaban pasadas repetidas. Recibió la Medalla de Honor. Luego fue asignado a fregar la cocina. No era un héroe en el sentido habitual de la palabra. No era intrépido. No estaba entrenado para lo que hizo. Era el hijo divorciado de un asesor fiscal de Michigan que había sido juzgado por ausentarse sin permiso y que se quejaba de todo, excepto de lo único que realmente importaba. Cuando el avión empezó a arder, se quedó. Cuando los cazas siguieron viniendo, disparó. Cuando el fuego regresó, él volvió al extintor. Se quedó con el avión porque seguía volando y supuso que más valía quedarse. Eso es todo lo que dijo. Eso es todo lo que necesita ser dicho. Si llegaste hasta el final, comenta ardiendo, para que sepa que estuviste aquí. Y cuéntame, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nuestra comunidad abarca cada país que voló, luchó y ardió en estos cielos. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esto con alguien que necesite escuchar esta historia. Ahora haz clic en el siguiente video.